Buen día, profesora. El día de hoy vamos a estar realizando una exposición de biomatemática. Los integrantes son Yasmari del Carmen González, Roberto Eduard Domínguez Mejía, Gary Luciano Velázquez Nicaragua y mi persona, Jocelyn Gabriel López Rojas. El primer tema a exponer es Introducción a los medicamentos, donde estableceremos el concepto, definición de los medicamentos, los tipos de nombres de medicamentos, las categorías, grupos y su importancia. ¿Qué son los medicamentos? El medicamento es una sustancia que se utiliza ya sea para el diagnóstico, la curación, el tratamiento o la prevención de una enfermedad, para tratar afecciones que repercutan en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano o el organismo. Los medicamentos tienen diferentes tipos de nombres. Conocer estos nombres nos va a facilitar la comprensión de las etiquetas de productos farmacéuticos. Un medicamento tiene como mínimo 3 nombres. El nombre químico, que hace referencia a la composición química del medicamento. El nombre genérico, que es aquel que es el nombre oficial del medicamento. Y el nombre comercial, que es aquel que adopta o compra una industria farmacéutica para la venta de un medicamento. Aquí tenemos, por ejemplo, Acetán. Acetán sería el nombre comercial y paracetamol sería el nombre genérico. Los medicamentos tienen categorías y grupos. Las categorías existen dos tipos: medicamentos de prescripción médica y medicamentos de venta libre. En los medicamentos de prescripción médica tenemos aquellos que se necesitan de una receta médica, o sea, una prescripción médica para poder ser vendidos. Por ejemplo, los medicamentos controlados, la lorazepam, la clonazepam, etc. Ahora, en las categorías de los medicamentos tenemos los medicamentos de venta libre, que son aquellos que no se necesita de una prescripción médica para poder ser vendidos. Por ejemplo, la ibuprofeno, la acetaminofén, la diclofenac, etc. Ahora, en los grupos de medicamentos, estos se clasifican según los grupos terapéuticos, o sea, según la enfermedad o síntoma. Tenemos, por ejemplo, los antihipertensivos. Los antihipertensivos son aquellos para el tratamiento de la presión arterial. Tenemos, por ejemplo, la losartán, la irbesartán, la atenolol, etc. Los antieméticos son aquellos para tratar las náuseas y el mareo. Por ejemplo, la nausil, el deminhidrato, la metoclopramida. Y los analgésicos son aquellos que nos ayudan a aliviar el dolor, ya sea el ibuprofeno, la acetaminofén, la diclofenac, la ketorolac, y los antialérgicos, que son para tratar diferentes tipos de alergias, ya sea loratadina, cetiricina, alegra, etc. Ahora, la importancia de los medicamentos radica en que se utilizan para curar, detener o prevenir una enfermedad o síntoma que se presente en el paciente. Y esto nos va a ayudar en el diagnóstico de algunas enfermedades. Reacciones adversas a los medicamentos. El término se utiliza para referirse a los efectos no deseados tras la administración de un medicamento, que provoca malestar o resultan peligrosos. Existen distintos tipos de RAM. Tipo A. Están relacionados con el tipo de acción del medicamento. Puede ser al momento de tomarse una pastilla para dormir, que con mucho cansancio el día siguiente y tenga que tomar otro tipo de medicamento para salir de eso. Tipo B, no relacionados con los efectos del medicamento. Puede ser como la simplomicina, que cuando usted se la toma a algunas personas les da diarrea y algún malestar estomacal. Tipo C, producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos. Tipo D, aparecen tiempo después de haber suspendido la medicación. Esto puede ser al momento de tomar muchas pastillas para el dolor. Después ya el dolor vuelva y necesitamos tomarla de nuevo, se vuelve una adicción. Tipo E. Reacciones originadas por el agente ajeno al principio activo del medicamento. Esto puede ser cuando nosotros sacamos una pastilla de su tableta, cae al piso y nosotros la agarramos y la tomamos.
Eso causa de que agentes ajenos al principio activo del medicamento entren en nuestro cuerpo y causen algún malestar. Tratamiento: modificación de la dosificación, interrupción del fármaco si fuera necesario, cambio por un fármaco diferente. Prevención: es necesario estar familiarizado con el agente y las reacciones que puede presentarse. Los símbolos médicos para instrucciones de dosificación tenemos primeramente la dispensación sujeta a prescripción médica. Por ejemplo, la decisión del médico que prescribirte o no este medicamento. Así que no debes insistir en tu farmacia, ya que no te lo pueden dispensar sin la correspondiente receta médica. Después tenemos la dispensación con receta oficial de la lista 1, anexo a la Convención Única de 1961. La receta médica es el documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. También no tenemos los medicamentos que contienen sustancias psicotrópicas, incluidas en el anexo 1 del Real Decreto 2829-1977 del 6 de octubre. Un claro ejemplo tenemos la alprazolam, la bromazepam, la brotizolam. También tenemos los medicamentos que contienen sustancias psicotrópicas, incluyendo el anexo 2 del Real Decreto de 2829-1977 del 6 de octubre. También tenemos los que son conservados en frigorífico o también conservados en temperatura fría o heladas. Los medicamentos, como por ejemplo tenemos los medicamentos termolábiles, deben conservarse en nevera entre 2 grados y 8 grados. Algunos ejemplos son las insulinas, como las vacunas, los determinados polirios y algunos antibióticos. También tenemos los medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar maquinaria peligrosa. Tenemos, por ejemplo, los analgésicos opiáceos, los medicamentos de prescripción médica para la ansiedad, por ejemplo, la benzodiazepina, los medicamentos anticonvulsivos como los antiepilépticos. También tenemos los medicamentos que pueden producir fotosensibilidad, como los antibióticos, por ejemplo, la tetraciclina, los antifúngicos, la ketoconazol, los agentes cardiovasculares, los diuréticos. Y también tenemos el símbolo internacional de radioactividad recogido en la norma UNE 73302 de 1991 sobre distintivos para señalización de radioactivos ionizantes. Este símbolo lo podemos encontrar en diferentes hospitales o clínicas que contengan imagenología, donde hacen rayos X para ver a las embarazadas o también para descartar posibles lesiones óseas. También tenemos el símbolo de gas medicinal comburente, que es un gas que generalmente liberando oxígeno puede provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire. También tenemos el símbolo de gas medicinal inflamable, que ese es el cual se encuentra en los comedores del hospital, como por ejemplo el caputano, que se utiliza para cocinar. También tenemos el símbolo autorizado por la MPS a efectos de facilitar la aplicación y desarrollo de los sistemas de recogida de medicamentos. Tenemos también el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Medicamentos SIGRE. Es el sistema de recogida selectiva promovido por el sector farmacéutico para facilitar que los ciudadanos puedan desprenderse de una manera cómoda y sencilla de los envases y los restos de medicamentos que tienen en sus hogares. Ahora vamos con el tema de vías de administración de medicamentos. Tenemos diferentes vías de administración de medicamentos. Las vías de administración hacen referencia a cómo nosotros vamos a administrar o en qué zonas del cuerpo o cómo vamos a administrar ciertos medicamentos. Tenemos la vía enteral, que también es conocida como vía digestiva, es la más antigua de las vías utilizadas, la más segura, económica y frecuentemente la más conveniente. Comprende las vías orales y sublinguales. La vía sublingual es aquella en la que el medicamento se coloca debajo de la lengua para que se absorba rápidamente y poder conseguir una acción más rápida. Por ejemplo, tenemos la captopril sublingual, que es para el tratamiento de la presión arterial, y la vía vocal, que son normalmente los tratamientos de pastillas, por ejemplo, tomar algún analgésico para el dolor. En las vías parenterales tenemos que hacer referencia a la administración de fármaco atravesando una o más capas de la piel o las membranas mucosas mediante una inyección. Tenemos la vía intravenosa, que aquella que son los medicamentos administrados en
en el torrente venoso, la vía intramuscular que atraviesa todas las capas de la piel hasta llegar al músculo, la vía subcutánea que se administra en el tejido adiposo y la vía intradérmica que se utiliza que se administra en el epidermis, que son normalmente para ver si sos alérgico a algún medicamento. Tenemos las vías tópicas. Las vías tópicas son aquellos medicamentos que se aplican en un sitio particular del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la vía vaginal, que se usa mediante crema o supositorio. La vía oftálmica, que es mediante gotas en los ojos, por ejemplo. En la piel, mediante crema. Nasal, ya sea por spray o por gota. Vía rectal por supositorio o enema, y vía óptica por gota, normalmente en los oídos. Ahora tenemos algunas medidas de medicamentos. Las medidas de medicamentos se utilizan normalmente dos sistemas de medida para el manejo de medicamentos. Tenemos el sistema apotecario, o también conocido como el sistema farmacéutico, y tenemos el sistema internacional de unidades. Las mediciones más frecuentes son de peso y volumen en los medicamentos. En las medidas de medicamentos de peso tenemos las más concurrentes, que el kilogramo, el gramo, que lo podemos encontrar en crema, los miligramos, que se pueden encontrar en las pastillas, por ejemplo, la acetaminofén desde 500 miligramos, los microgramos, los litros, que lo podemos encontrar en los sueros, los decilitros, los mililitros, que lo podemos encontrar en los jarabes, y las gotas, que son normalmente más para uso pediátrico. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos la unidad, cómo se va a abreviar, la unidad de medida. Por ejemplo, los kilogramos se escribe una K minúscula, una G, y equivalen a 1000 gramos. Ya las cucharadas, una cucharada equivale a 15 ml o 15 cc, y una cucharadita equivale a 5 mililitros. Dosis de tableta o cápsula. A menudo en la práctica clínica se necesita hacer cálculos relacionados con la administración de fármacos, como son el número de dosis que debemos administrar a un paciente, el tiempo de administración, la cantidad de fármacos a administrar, la elaboración de diluciones intravenosas, nutrientes parentales, etc. Para la realización de la mayoría de estos cálculos se necesita conocimientos básicos de matemáticas. El realizar un correcto cálculo de dosis es de vital importancia dentro del ámbito de la seguridad del paciente, con el fin de no cometer errores que puedan tener consecuencias graves para ellos. A veces se expresan las dosis de fármaco en función del peso del paciente. Se mide de la siguiente manera. La dosis que tiene que ser representada en miligramos es igual a la dosis del fármaco miligramos sobre kilogramos por el peso corporal, que se tiene que ser representado por kilogramo. Para sacar la dosis diaria es la misma fórmula que dije anteriormente, solo que va multiplicada por la frecuencia, número de veces sobre día. Acá siempre se tienen que especificar las unidades de medida. Es importante fijarse en que todos los valores de masa y peso estén en las mismas unidades para que no haya errores. En caso de expresarse la dosis según el área de superficie corporal, esta puede obtenerse mediante fórmula en función del peso y de la talla del paciente. El área de superficie corporal se expresa en metros. Dosis sobre unidad de superficie corporal, es decir, miligramos sobre metro cuadrado por el área de superficie corporal, que es representada en metro cuadrado. Ahora vamos con el tema de dosis de líquidos de solución. Tenemos que saber la dosis de medicamentos. La dosis de medicamentos se refiere a la cantidad indicada para la administración del medicamento. Estos son los intervalos entre la administración y la duración del tratamiento. La solución de un medicamento es el resultado de disolver uno o más productos en un líquido. Para la dosis de líquidos de una solución se deben tener en cuenta unidades de medida, conversiones y datos básicos. En las conversiones
tenemos pues las más comunes, que para convertir miligramos, de convertir gramos a miligramos se tiene que multiplicar por 1000, porque un gramo equivale a 1000 miligramos. Ahora, para convertir miligramos a gramos se tiene que dividir entre 1000. 1000 gramos entre 1000 nos va a dar un gramo. Para convertir litros a mililitros se tiene que multiplicar por 1000, y para convertir mililitros a litros se tiene que dividir entre 1000. Ahora, datos que tenemos que recordar es que un cc equivale a un ml, un cc equivale a 20 gotas, un cc también equivale a 60 microgotas. Un litro equivale a 1000 mililitros, un gramo equivale a 1000 miligramos, una hora equivale a 60 minutos, 20 gotas a 60 microgotas, y un miligramo equivale a 1000 microgramos. En los datos básicos tenemos que saber lo que es una dilución de un medicamento y que esta se hará por medio de una regla de 3. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, de que una ampolla de 20 miligramos de gentamicina con diluyente de 2 ml, el médico indica 20 miligramos cada 8 horas. La incógnita o la pregunta es cuántos cc se le debe administrar cada 8 horas. Aquí utilizaremos una regla de 3 simple, donde los 80 miligramos se van a diluir en 2 ml. Entonces nos dice, el doctor indica 20 miligramos cada 8 horas. Entonces estos 20 miligramos los vamos a colocar debajo de los 80. Y lo que se va a diluir va a ser nuestra incógnita. Hacemos una regla de 3 básica. El 2 se va a multiplicar por 20 y lo vamos a dividir entre 80. Y aquí tenemos la operación, simplificamos miligramos con miligramos y tenemos que 2 por 20 es 40, y 40 entre 80 es 0,5 ml o cc. Entonces la conclusión es que ¿cuántos cc se le debe administrar? Se le debe administrar 0,5 cc cada 8 horas. Lectura de etiqueta. Hay muchos medicamentos que puedes comprar de venta libre. Esto significa que no necesitas una receta médica para adquirirla, pero es importante que sepas leer las etiquetas en cuestión de contenido y sustancia activa. De esta manera comprarás la dosis que tú necesitas, además de que estarás seguro de la autenticidad del producto. La mayoría de los que habitualmente puedes conseguir son analgésicos, antihistamínicos, antiinflamatorios y medicamentos para aliviar tos. La etiqueta de información de medicamentos siempre deben indicar la información en el mismo orden. En el presente cuadro sinóptico, la lectura de etiquetas debe contener su uso, advertencias e instrucciones. Perdón, usos. Esta sección enumera los síntomas que el medicamento debe tratar. También puede aparecer como indicaciones. Las advertencias, la información de seguridad si necesitas consultar a un médico antes de tomar el medicamento. Los posibles efectos secundarios del medicamento y que otros medicamentos, alimentos o situaciones debe evitar mientras toma el medicamento. En las instrucciones, cuántos medicamentos debe tomar y con qué frecuencia. Para los medicamentos en forma líquida. Indica si incluye tapita medidora o los mililitros a ingerir. En dosis infantiles puede incluir una jeringa. En la presente imagen tenemos un claro ejemplo de cuáles son los datos que debe contener un medicamento. Primeramente, un medicamento debe contener protección, el cual la protección es la que protege al medicamento de contaminantes externos y mantenerlo estéril. Tenemos también la identificación, su nombre comercial. El nombre comercial lo decide el fabricante, que solicita la aprobación del fármaco y lo identifica como propiedad exclusiva de su empresa. Su nombre genérico, que el nombre genérico no son marcas, por lo cual conocer los medicamentos. Los nombres genéricos suelen hacer referencia al nombre químico del medicamento. Cantidad de unidades que contiene el envase, en este caso puede ser cc, puede ser mililitros. La vía de administración puede ser oral o tópica. Composición y cantidad de medicamento por unidad. Su composición, por ejemplo, la cantidad a administrarse del medicamento. En este caso son 5 cc. Tenemos también el excipiente, la información sobre la forma de conservatorio. Puede ser que el medicamento que se conserva a temperatura ambiente, en un clima en una temperatura helada o fría.
Tenemos también que el medicamento debe contener el nombre del laboratorio o fabricante, puede ser CG, Laboratorio Ramos, etcétera. También debe contener la fecha de vencimiento o caducidad, para así hacerle saber a la persona cuándo se vence el medicamento para que así no se lo tome, ya que puede ocasionar daño a su salud si se lo toma ya al principio. También tenemos el número de registro sanitario, es por el cual el MINSA registra el medicamento antes de mandarlo al hospital o para comercial. Y su número de lote. El siguiente tema a exponer son las soluciones. Dentro de las soluciones se hablarán sobre la potencia de una solución, la cantidad de droga en una solución, cantidad de solución para administrar. Potencia de una solución. Se encuentra la relación que hay entre una cantidad determinada de solución. Esto quiere decir que al expresar la cantidad tenemos que especificar las unidades de medida. De igual forma se puede expresar con dos cifras o en fracción. La cantidad de droga en una solución. Tenemos lo que es el abuso de los medicamentos, pues la gente no toma conciencia, es decir, acuden a la automedicación, pues no toma el medicamento a como le indica el médico. Y por último tenemos la cantidad de soluciones para administrar. Se necesita saber cálculos básicos de matemáticas. De igual forma, la dosis que se tiene que administrar, la cantidad del fármaco, el tiempo que se tiene que administrar, etc. Y por último, tenemos las dosis que sean vía oral. Recurrimos preferiblemente a una jeringa si no tiene la cuchara dosificadora, o también se puede apoyar a las medidas caseras. ¿Qué es la terapia intravenosa? Es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una aguja o tubo que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato a la corriente sanguínea para suministrar líquidos y medicamentos. ¿Cuándo se indica la terapia intravenosa? Cuando no es posible administrar la medicación o líquido por vía oral, cuando se requieren efectos inmediatos de fármaco y por último cuando la administración de sustancias imprescindibles para la vida no se puede realizar por otro medio. Y por último tenemos lo que es el equipo para administración de solución. Primeramente está la medicación, la jeringa y aguja, el antiséptico, recipiente con la solución a perfundir, la aguja de perfunción, el sistema de perfunción. Por otro lado tenemos el pie de suero, la gasa o algodón, guantes, torniquete y el sistema de fijación. Determinando dosificación, calibración de bolsa. El cálculo de la dosis de muchos medicamentos se realiza en función de distintas variables como la edad, la función hepática y renal o el peso. La dosis de la mayor parte de los medicamentos debe adaptarse a la respuesta terapéutica del paciente y a los objetivos terapéuticos. Por ello es frecuente utilizar el peso del paciente al ingreso como medida de referencia para el cálculo inicial de la dosis. Habitualmente, es el médico que prescribe el tratamiento farmacológico, su posología, duración y modo de administración, aunque es la enfermera la que realiza la planificación de la administración de los medicamentos prescritos. La decisión final de administrar un medicamento o no hacerlo está en las manos del enfermero, quien antes de la administración debe valorar al paciente y sus circunstancias, alergias, medicamentos que se han administrado recientemente o que se están administrando y que pueden interaccionar con el nuevo medicamento prescrito, etc. Antes de la duda, la actitud más correcta es preguntar a otra enfermera más experta o hablar con el médico. El trabajo multidisciplinar es en este sentido imprescindible para garantizar la seguridad de los pacientes. También es frecuente que la enfermera diagnostique problemas o situaciones que requieran, entre otros, cuidados. La indicación de un medicamento, por ejemplo, para el control de síntomas o en caso de complicaciones que requieran actuación urgente, tanto en el ámbito hospitalario como la atención primaria, domiciliaria y sociosanitaria, o en emergencias y transporte sanitario urgente.
En muchos de estos casos existen protocolos multidisciplinares que actúan como prescripciones estandarizadas, facilitando la atención a los pacientes. Factor goteo. El cálculo de goteo es la técnica que se realiza para administrar al paciente una solución gota a gota a través de una vena por un tiempo determinado. El goteo insuficiente puede provocar el colapso circular y o cardiovascular. El goteo excesivo puede ocasionar sobrecarga de líquido. Para calcular el factor goteo se emplea la siguiente fórmula. Factor goteo, volumen total por número de equipos entre el tiempo en minutos. Un ejemplo sería pasar 500 cc de solución salina a un paciente adulto en 24 horas. Se tendría que poner factor goteo 500 cc por 20 entre 24 horas por 60, quedarían los tiempos en minutos. Sistema de envío de terapia intravenosa. La bomba de perfusión intravenosa es un dispositivo para la administración de medicamentos o productos médicos destinados al tratamiento de la presión elevada. Mediante el uso de estas bombas de perfusión, se introduce el medicamento a través de un mecanismo activo de propulsión. Goteo intravenoso. Es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una aguja o tubo, catéter, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Hay varios tipos de vías venosas. Central se refiere a aquel catéter que conecta directamente con la aurícula derecha del corazón. Periférico se lleva a cabo en aquellas venas superficiales que pueden soportar con facilidad la administración de sueros y fármacos isosmorales de una concentración similar a la sanguínea. Cálculo de drogas. Varias drogas de abuso se utilizan en forma inyectable para lograr un efecto más rápido y potente. En general se inyectan por vía intravenosa, pero también en forma subcutánea, muscular o incluso sublingual. Los usuarios normalmente acceden a las venas periféricas, pero cuando éstas se eclesoran por el uso de periodos prolongados, algunos aprenden a inyectarse en venas centrales grandes, por ejemplo, yugular interna, femoral o axilar. Las personas que se inyectan drogas tienen no solo riesgo de los efectos farmacodinámicos adversos de las drogas, sino también de las complicaciones relacionadas con los contaminantes, los adulterantes y los agentes infecciosos que pueden ser inyectados con la droga. Una manera de calcular las drogas sería pasar miligramos a pasar por minuto sería igual a mililitros por hora por miligramo que hay en 1000 cc entre 60. El ejemplo dice 3 mililitros por hora por 200 entre 60 es igual a 100 miligramos por minuto. Terapia de drogas individualizada. ¿En qué consiste el tratamiento para la drogadicción? El tratamiento para la drogadicción tiene como finalidad ayudar al adicto a dejar la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga, puesto que la drogadicción pues, suele ser un trastorno crónico caracterizado por recaídas ocasionales. Por lo general no basta con un solo ciclo de tratamiento a corto plazo. Para muchas personas el tratamiento es un proceso a largo plazo que implica varias intervenciones y supervisión constante. El tratamiento para la drogadicción puede incluir terapia de la conducta como terapia individual o de grupo, terapia cognitiva o manejo de contingencias, medicamentos o una combinación de ellos. El tipo específico de tratamiento o la combinación de tratamiento varía según las necesidades del paciente y con frecuencia según el tipo o los tipos de drogas que use. Los medicamentos psicoactivos como los antidepresivos, los ansiolíticos, los estabilizadores del estado de ánimo o los antipsicóticos pueden ser críticos para el éxito del tratamiento cuando los pacientes tienen trastornos mentales simultáneos, tales como depresión, trastorno de ansiedad, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia. Las terapias de la conducta pueden ayudar a motivar a los toxicómanos a participar en el tratamiento para la droga. Ofrecen estrategias para afrontar el deseo de consumirla, enseñan maneras de evitar la droga y prevenir la recaída, y ayudan en el manejo de las recaídas en caso de que esta ocurran. Las terapias de la conducta también nos pueden ayudar
a mejorar destrezas de comunicación, las relaciones interpersonales y la crianza de hijos, así como la dinámica familiar. Muchas gracias por su atención.